y hablamos un poco acerca del contexto. ¿Y qué hablábamos del contexto? ¿Recuerdan de esto del contexto? ¿Qué decíamos? La hermenéutica se basa en el contexto, estudia contexto. ¿Qué es un contexto? ¿Se acuerda Es que lo todo vimos lo que también? Que rodea rodea, el centro el de un ambiente que pasaje, rodea. de Ah, lo muy que se bien. está predicando. Ok, muy bien. Entonces lo que rodea, dice un texto o rodea un pasaje, lo que Lo está que está alrededor. antes y después Muy del bien, pasaje. muy bien. Las implicaciones que lleva a tener un pasaje o un escrito que se está leyendo o que se está estudiando, pues obviamente está rodeado por contexto. Y eso lo mirábamos nosotros, ¿verdad? Y lo leíamos. Y vimos un ejemplo, un pasaje que se los dejé de tarea también a ustedes. Sí. ¿Cuál es? Marcos 11, 11, 24. Muy bien. 24. ¿Alguien lo lee, Marcos 11:24, para poder recordarlo, por favor? ¿Qué dice? Marcos 11:24, para poder entender un poco el contexto. Ajá. ¿Qué dice? Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Muy bien. Entonces hablábamos de Marcos en el capítulo 11 para referirnos a esta expresión. Por tanto, todo lo que pidiereis en mi nombre orando, creed que lo recibiréis y será recibido, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros tomar este texto y utilizarlo sin estudiarlo y utilizarlo de manera que este texto nos enseñe que todo, digamos, será hecho si lo hacemos en oración. Y podemos enseñarlo así, sacar una enseñanza y enseñárselo a los niños, enseñárselo a los jóvenes, enseñarlo a cualquiera y decir que todo lo que pidamos. Así que todo es todo. Pero también nosotros algunas implicaciones acerca de interpretación, ¿verdad? Algunos principios y uno de los principios era y lo vamos a ver más ampliamente, ¿verdad? De hacer comparaciones y cotejos contra la escritura. Y cuando nos vamos a otros pasajes, ese todo empieza a restringirse, recuerda. Ese todo empieza a limitarse porque todo no es todo y estudiamos 3 pasajes más. ¿Recuerdan cuáles son los pasajes que estudiamos? Estudiamos con ese texto. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Lo notaron? Santiago 4:3 Ajá. y primera de Juan 5:14, si no me equivoco. Ok, leamos uno de ellos. Santiago 4:3. Ajá, ¿qué dice? Espérame. Y vamos a la presentación. Vamos a ver. Ok, muy bien. Vamos a ver si esa es. Sí, bueno, el objetivo de esta tarde es que podamos conocer el concepto de contexto y los diferentes tipos del mismo. Y los contextos, y cuando hablo de contexto, estoy hablando en plural, de los contextos que suelen encontrarse y a los cuales se deben enfocar una persona que está interpretando. Y luego también debemos conocer y analizar el contexto inmediato y el más amplio que involucra un pasaje. Eso es lo que vamos a ver hoy, básicamente. Esperamos que nos dé el tiempo. Hablemos de contexto, ¿verdad? Cuando estudiamos un pasaje bíblico, decíamos, no debemos descuidar que dicho pasaje está rodeado de circunstancias, de ideas, que es lo que acabamos de ver, personajes que intervienen de manera directa o indirecta en lo que estamos estudiando. A eso solemos llamar nosotros un contexto. ¿Qué quiere decir contexto? Bueno, viene de contexto, que significa juntar. Cuando estamos tratando con la literatura, se refiere a que la parte del texto o la declaración que rodea una palabra o pasaje particular determina su significado. O sea, que es el significado de lo que yo estoy estudiando de forma particular, está determinado por todo lo que involucra lo que está alrededor. No solamente lo que dice específicamente, como acabamos de ver nosotros ahorita en Marcos capítulo 11, sino que está determinado por lo que está a su alrededor. Bien, en el contexto incluyen las partes pues, de algo escrito que proceden de algún texto, pero también más ampliamente puede referirse a temas que están íntimamente asociados para arrojar luz al significado, lo que vimos ahorita, ¿no? Hay temas más arriba y temas más abajo que cuando yo los estudio, veo una relación entre esos temas. Veo que hay algo que los liga y que cuando yo veo eso, entonces ahí hay un pensamiento, que ese pensamiento
puede llegar a determinar ese texto que yo estoy estudiando, como lo que les acabo de decir. Al final, el narrador de Marcos nos enseña a nosotros acerca de cómo vienen a cuestionar su autoridad, y él demostrando la autoridad, no solamente al sacar a la gente del templo, sino que también al ordenarle a la higuera que se secase. También hay serios estudios que consideran el contexto en qué pasaje se encuentra, ¿va? Y este debe de captar todo antes que pueda examinarse detenidamente las partes. Porque las oraciones no tienen significado aparte de su contexto, ¿verdad? Y eso es lo que, pues, ahí es donde viene la frase famosa aquella de que un texto sin un contexto es un pretexto. Yo no sé si ustedes pues tratado de analizar esa frase. Y cuando hablamos de pretexto es que yo agarro un pretexto cualquiera para poder predicar. Es decir, que puedo tomar como pretexto el COVID, puedo tomar como pretexto la situación que se está dando, agarro un texto y predico sobre eso. Entonces ahí es donde nosotros debemos de entender. Cuando nos encontramos con algún conjunto de palabras, ellas deben encajar en muchos contextos. Cuando hablo de muchos contextos, no me estoy refiriendo a que hay varios, sino que hay capas y diferentes elementos que rodean ese pasaje. Entonces, cualquier versículo en particular de la Biblia, entonces, suele encajar en 10 contextos diferentes, que son los que vamos a mencionar. Solamente vamos a ver aquellos que como maestros de la Biblia tenemos nosotros que ver. Ahora, si queremos estudiar más profundamente, tenemos que estudiar todos esos contextos. Y algunos los vamos a pasar así como de pasón para que usted tenga una idea de lo que son. Ahora, ¿cuáles son estos 10 contextos que yo quiero mencionar y que de esos vamos a tomar algunos para estudiarlos? En primer lugar, la Biblia como un contexto. Si yo quiero saber lo que dice un versículo, debo entender que ese versículo que está ahí está relacionado con toda la Biblia. Toda la Biblia. ¿A qué significa esto? Bueno, significa que este pasaje no debe contradecir lo que la Biblia es en su conjunto. No puede. Ni este pasaje debe de votar este otro pasaje que está en la Biblia, porque eso significaría que entonces la Biblia en su contexto no tiene unidad de pensamiento. Y no es así. La Biblia en todo su sentido y a lo largo desde el Génesis hasta el Apocalipsis es un contexto que tiene una serie de enseñanzas y que también igual la vamos a ver. Pero ese texto que yo estoy estudiando está relacionado con la Biblia. Por ejemplo, la salvación. La salvación es tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y no varía porque la Biblia de eso trata. De manera que la Biblia es el primer contexto en el cual yo me sitúo. ¿Por qué? Porque el texto que estudio no contradice nada a lo que la Biblia viene diciendo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lo mismo que dijo allá en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, tiene que decir también en el texto original que yo estoy estudiando. Entonces, la Biblia llega a ser un contexto. Luego también está el contexto de los testamentos. Ok. Si bien es cierto, la Biblia es un conjunto de unidad, existen lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué le llaman Antiguo y Nuevo? Y esto es de cultura general, ¿verdad? Okay. Todo lo que se dio antes de Cristo y todo lo que se dio después de Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento, que es donde están escritos todos los libros que nosotros hemos estudiado en algún momento y los conocemos y los sabemos, se da la historia, se da poesía, se narran los hechos del Señor de manera aplicativa a Israel. Totalmente a Israel. Luego, en el Nuevo Testamento, se da la historia, se da todo lo que se da aplicativo a lo que es la era de la iglesia. Y esto yo lo tengo que tener claro. Porque cuando yo lo tengo claro, entonces nos damos cuenta nosotros de que, hay cosas que se aplican a nosotros como iglesia y hay cosas que no se aplican. ¿Y eso qué me ayuda a entender? Cuando yo estudio los testamentos.
el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿de quién habla? ¿A quién habla? ¿Para quién habla? ¿En qué circunstancias habla? Bueno, yo debo de conocer de forma general esto. ¿Por qué? Porque de esa manera lo puedo ver. Por eso es que hay personas que desechan el Nuevo Testamento porque no reconocen a Cristo y solamente reconocen el Antiguo Testamento y parte de él, como la Torá, porque reconocen a Jehová y dicen Jehová fue el que escribió el Antiguo Testamento a través de los profetas y más específicamente los primeros 5 de la Biblia, libros de la Biblia. Y atribuyen que el Nuevo Testamento fue escrito por hombres y por tanto lo desechan. Y más cuando es Cristo a quien no aceptan como su Mesías, entonces lo desechan. Entonces tenemos nosotros que bajo esos términos estudiar. Y es importante que podamos tener un conocimiento general de lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque este conocimiento nos va a enseñar a nosotros que el pasaje que estudiamos, ya sea en un Antiguo Testamento o un Nuevo Testamento, está relacionado con todo el conjunto de testamento. Entonces ahí eso nos lleva a estudiar, obviamente, ¿no? Pero un intérprete, un buen intérprete, mejor dicho, alguien que estudia la Biblia, pues entonces tiene que tener ese conocimiento. Luego está el contexto del autor. ¿Qué significa? Bueno, aquí es donde uno estudia a la persona. Bueno, el autor es Dios, claro está, ¿verdad? El autor es Dios. Quien escribió el texto o el libro debe ser estudiado a la luz de la persona, entendiendo primero quién era, el estilo con el que escribe, el lenguaje también con el que lo escribe, si lo escribió en hebreo, lo escribió en griego o parte del arameo. Eso tenemos nosotros que estudiarlo. ¿Por qué? Porque de esa manera también nosotros entendemos que lo que se escribió lo interpretamos a la luz de cómo lo escribió. Por ejemplo, cuando estamos estudiando el Apocalipsis, Juan, entendemos, ¿verdad? ¿Cuál fue el lenguaje que utilizó, el estilo que utilizó para que nosotros podamos ver? Y cuando hablamos de estilos, pues vamos nosotros a distinguir algunos que son bien específicos, como por ejemplo el estilo narrativo, que un estilo narrativo es un estilo donde se narra hechos o sucesos, ya sea en prosa o históricamente. Entonces, el hecho de narrar algo nos debe de nosotros a dar a entender que es importante saber cuándo está haciendo algo narrado o cuándo se está haciendo o cuándo se escribe algo que el personaje está hablando. ¿Por qué? Porque si algo está siendo narrado, vamos a ver la importancia, cuando algo está siendo narrado, entonces la narrativa no es ninguna base para una teología. Por ejemplo, y tuvo David 700 concubinas y 40, ¿verdad? Y 800 esposas, etcétera, etcétera. El autor está narrando eso, pero no está diciendo que eso se deba de ponerse como una doctrina o una enseñanza correctamente, así es. Entonces ahí es donde la gente dice, no, pero aquí dice David 700 concubinas y todo lo demás. Bueno, entonces la Biblia dice que, miren, entonces las personas deben entender eso. Y eso está ligado con el contexto literario, ¿verdad? Que son los géneros de literatura, que es lo que les estoy hablando, ¿verdad? Cuando algo está, por ejemplo, los salmos son poesías. ¿Y por qué se escribieron esas poesías? Y cuando nos damos cuenta que son poesías, tampoco llevan a ser libros que nos dicen hagan esto. No, simplemente nos están exponiendo lo que en ese momento el autor estaba sintiendo o lo que en ese momento el autor estaba tratando de decir. Como que yo diga, ay, cómo me gustaría comer algo rico, bueno, ¿verdad? Me gustaría, empiezo yo a describir eso. Yo estoy narrando. Algunos dicen, ah, pastor, lo que pasa es que usted está dando en directa. No, ahora si yo digo, miren, quiero que a esta hora me hagan esto y esto de comer. Ahora ya estoy yo generando un mandato o una orden, etcétera. Entonces lo mismo ocurre en la Biblia. A veces escuchamos narraciones como las que estamos viendo en los libros de Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Hay narraciones que no son enseñanzas, simplemente el autor lo dijo, pero no llegan a ser
instrucciones o doctrina para que la gente lo siga. Entonces ahí tiene que ver mucho con el contexto literario, con el estilo del autor, para que podamos nosotros entender, cuándo es que cuándo lo debo tomar que es para mí y cuándo no lo debo tomar que es para otro. O que usted esté hablando sobre su hijo y usted esté diciendo algo sobre él con otra persona y pues usted está diciendo, ¿no? Pero no le está diciendo nada a él. Y eso es lo mismo que ocurre en la Biblia. La Biblia empieza a narrar hechos, pero no necesariamente está diciendo que así sea. Entonces está el contexto del autor, el contexto literario. También el contexto histórico, geográfico, cultural. Y esto se sobreentiende que es ya el trasfondo histórico, lo que estuvo pasando en esa nación, en caso de la historia, en el lugar donde se dio, y la cultura o los modismos que en el momento se daban para que nosotros podamos entender. Entonces yo quiero que esto lo miren de manera general, que cuando yo estudio la palabra de Dios, voy a estudiar a raíz de 10 contextos. Y ahorita hemos visto 5. La Biblia, en primer lugar, como todo un contexto, toda la escritura es un conjunto, una unidad, y que toda se basa en una sola cosa, y eso es importante que podamos entender, de manera que la unidad de pensamiento no se va a contradecir en nada. Lo segundo, que miremos los 2 testamentos. Uno habla a la nación de Israel y habla sobre lo que pasó con Israel, y el otro habla con la iglesia y lo que pasará con la iglesia, y también obviamente con Israel, ¿verdad? Como lo estamos viendo en Apocalipsis, en el libro de Romanos, que nos habla a nosotros lo que acontecerá también. Ahora, el contexto del autor también es importante porque me enseña a mí lo que el autor era, quién era, lo que escribió y su estilo. El contexto literario es ya la forma en cómo se escribió, si en poesía, en narrativa, en prosa, en doctrina, ¿verdad? O en forma epistolar, llaman algunos, ¿verdad? Que son las epístolas, etcétera. ¿Cómo lo escribió? ¿Cuáles de esas debo tomar yo como mandato definitivamente para la iglesia? Y es por eso que muchas veces se predica mucho del Nuevo Testamento, sobre todo de aquellos pasajes que tienen que ver con doctrina bíblica. Y ahí donde está la doctrina, la esencia, donde el cristiano debe ser y ser, ahí es donde nosotros tenemos que poner énfasis como iglesia. No a donde Dios le mandó a Israel y lo que va a hacer con Israel y todo lo demás. Sí, claro, debemos saberlo, pero no tenemos que tomarlo nosotros para nosotros mismos. Es importante. Y el contexto geográfico, que es entendible en la historia, la geografía y la cultura. Voy a parar de ahí antes de ver los otros 5 para preguntarles. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, alguna interrogante? Les escucho. Algo que no haya sido claro de lo que yo he dicho. ¿Estamos bien? Sin pena, sin pena. Si no, prosigo. Yo creo que, ajá, bueno, a mi punto de vista sí ha sido bien claro y bien entendible, y lo que pues más me gusta de lo que se está aprendiendo al momento de hacer un estudio bíblico es que aprendemos cosas también no, o sea, cosas que no se pueden ver a simple vista ahí en lo que está escrito, sino que también hay que conocer la historia del pueblo o del lugar donde se estaba hablando. Okay. Por ejemplo, ese contexto, ¿verdad? Poder entender cuándo es un mandato o cuándo solamente es una narración o hacia quién va dirigido ese mandato, y poder saber diferenciar eso. Es una parte bien interesante, conocer también la historia de esos pueblos, a qué se dedicaban, el comercio y todo eso. O sea, aparte de ser utilizado para un buen estudio bíblico, pues esto enriquece también el conocimiento de los que estamos estudiando esa parte, ¿verdad? Muy bien. Yo antes no era muy dada a la historia, pero ahorita conociendo la historia bíblica, eso me ha desarrollado a mí un interés enorme, un apetito en conocer todas las historias de esas ciudades y de esos pueblos que habla la Biblia. Muy bien, gracias hermana por compartirlo. Y a eso debemos llegar todos, ¿no? A ese deseo, ¿verdad? Intrínseco de ver, bueno, eso que usted dice, bueno, ¿y por qué se dijo esto? Bueno, vamos a ver por qué se dijo y empezar a estudiar. Y lo que estamos viendo aquí son principios de cómo hacerlo. ¿Alguna otra intervención? Si no, continúo.
Bueno, veamos en los otros contextos. Luego, si ustedes se fijan, vamos de mayor a menor, ¿verdad? Luego vamos al contexto del libro. Ya vimos el contexto de la Biblia, el Nuevo Testamento, la cultura, el autor, los géneros literarios. Ahora veamos el libro. El libro en sí, los libros de Juan, Marco, etcétera. Entonces es importante entender que cada uno de esos libros se hizo y tiene, o se escribió, mejor dicho, y tienen un propósito específico. Y es importante que nosotros entendamos esto. Y esto yo se los voy a dar a ustedes. ¿Cuál es el propósito de Génesis, por ejemplo? Hay que saberlo. Hay un propósito general en el libro de Génesis. ¿Cuál es el propósito general del libro de Éxodo? ¿Cuál es el propósito general del libro de Juan? ¿Por qué es importante aprender el propósito? Porque ese propósito definitivamente que está ligado a todo lo que está escrito allí. Y si yo aprendo un gran propósito general, este propósito general va a ligar el versículo que estoy estudiando. Es decir, este versículo que estoy estudiando, por ejemplo, el libro de Marcos, que acabamos de ver, capítulo 11, está ligado a todo el libro de Marcos. Y yo tengo que saber de qué se trata Marcos para que yo pueda comprender también a la luz del propósito del libro de Marcos, o de la carta, o el evangelio, mejor dicho, perdón, de Marcos, de qué trata, para yo poder entender ese texto que yo estoy estudiando. Si yo no sé ni conozco el propósito de Marcos, entonces voy a andar extraviado en el pasaje que estoy estudiando. Y aquí esto es, anoten, tenemos que estudiar Marcos. Si yo quiero saber qué dice ese pasaje. Que lo felicito a algunos que estudiaron el contexto, se fueron más arriba, después terminaron, más abajo, etcétera. Pero ahora hay que ir a Marcos y hay que ver su propósito. ¿Qué significa esto? Todas esas herramientas se las voy a dar, se las voy a sugerir. Cómo llegar a ver este tipo de cosas. Entonces ahí estamos con el contexto del libro. Por ejemplo, la carta la carta de Juan, la primera carta de Juan que leímos. La primera carta de Juan tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de Juan? Santiago tiene un propósito para hablarle a los lectores del libro de Santiago. ¿Cuál es el propósito? Bueno, entonces una vez que yo conozco el propósito, entonces ya cuando Santiago habla acerca de la lengua como un miembro que es pernicioso, ¿verdad? Y que destruye y todo lo demás, tengo que verlo a la luz de por qué les está escribiendo ese tipo de cosas. Entonces el contexto del libro es importante. Luego tenemos el contexto más amplio, que es el contexto que ahorita acabamos de ver en Marcos, ¿verdad? Que encaja el pasaje, el flujo de pensamiento, de dónde viene hablando Jesús, dónde entró, la autoridad desde Jerusalén, y él viene, hasta que ocurre ese hecho de decir que pidan todo lo que quieren y les será hecho, ¿verdad? Y esto cuando nosotros vemos que Jesús viene a demostrar su autoridad y que empiezan a poner en telejuicio su autoridad, él demuestra que sí tiene autoridad porque la higuera se secó por la autoridad de él. Y ahí él los está dejando manifestado para que podamos nosotros entender un poco el pasaje. Entonces el contexto más amplio y el contexto inmediato, que esos son los que nos vamos a centrar en esta semana. Contexto más amplio y contexto inmediato son los que están rodeando ese versículo. El contexto inmediato es el que está un poquito antes y el contexto más amplio el que está en esos temas que se encuentran antes y después del texto que estoy estudiando. Y luego habrán dos más, que sí definitivamente que no lo vamos a ver. Sin embargo, es importante que lo conozcan. ¿Por qué no lo vamos a ver? Porque ya es un estudio más profundo, a menos que el Señor no lo permita, ¿verdad? Que es el contexto gramático, que ya tiene que ver con las oraciones en sí. Solo vimos un poquito allá en la observación de cuáles son los verbos, las conjunciones, etcétera, ¿verdad? El verbo principal, la idea principal, pero aquí ya entraríamos más a la gramática española, que es importante. Y luego el contexto léxico, que determina el significado de las palabras en los contextos en los que están, que es el griego y el hebreo. Entonces, pero bueno, ya esto, un estudioso de la palabra, una persona que se dedica exclusivamente a esto, pues obviamente tiene que estudiarlos. ¿Por qué? Porque la Biblia no se escribió en español, no se escribió en inglés, no se escribió en francés, ni mucho menos se escribió en portugués, se escribió en griego y hebreo. Entonces, quien quiera ir más allá y entender las palabras en su interpretación,
pues tiene que estudiar el griego, tiene que estudiar el hebreo, o no es que va a aprender, ¿no? A estudiar griego y hebreo, o va a aprender a, perdón, a hablarlo, sino que va a estudiar la estructura gramatical, los tiempos de las palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos 10 contextos que les acabo de hablar a ustedes, entre más los estudiamos, mucho más entendidos somos en lo que es el estudio de la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de un texto, de un pasaje, tenemos una comprensión mayor. Hermanos, no nos vamos a perder del flujo de pensamiento que existe y de cómo las personas deben conocer o qué es lo que las personas deben de conocer acerca del Señor. Entonces, todo esto para hablarles de la importancia del contexto. Es importante el contexto. Es importante lo que está antes y lo que está después, lo que está en el libro, lo que está en el testamento, lo que los autores son, lo que es el género, la forma como lo escribió, el estilo como lo escribió. Todo eso se debe tomar en cuenta para poder estudiar un Marcos. Pero que no se desanimen y que digan, no, pastor, todo eso hay que hacer. Y mire, yo tan duro que soy para el estudio. No, hermanos, no esa es la idea. Al contrario, esto es, como bien lo decía la hermana Samira, para que el Señor genere en nosotros la intención, el deseo de poder ser más cuidadosos, más precisos cuando estamos estudiando un pasaje bíblico. Y este pasaje nos lleva a poder estudiar. Entonces, aquí voy a hacer un alto, una pausa para preguntarles cómo vamos, estamos bien, porque vamos a pasar a ver dos contextos, el contexto inmediato y el contexto más amplio. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Algo? ¿Algo que agregar? ¿Algo que mencionar? Pastor, yo tengo una, ¿Cómo no? bueno, más que pregunta, una inquietud, así como lo comentaba la hermana Samira. Sí. Realmente cuando uno se mete más al estudio, entendiendo un poquito más lo que estamos haciendo, si causa ese deseo, ¿no? Pero ¿a dónde puedo encontrar, por ejemplo, mapas o algún tipo de referencias que me pueda ayudar a alimentar un poquito? Muy bien. El estudio? Excelente, hermano. Mire, yo les voy a proporcionar a ustedes, cuando ya lleguemos a eso, ¿verdad? No los quiero llevar todavía. Les puedo proporcionar algunos recursos en el internet muy buenos de eso. También de igual manera les puedo proporcionar algunos sitios donde puede descargar PDF de comentarios buenos también que pueden ayudar y algunos otros recursos. Pero si usted se puede hacer de sus libros en la librería y comprar los libros, pues qué excelente, ¿verdad? Que lo pueda hacer. Ahora, hay muchos libros, muchos contextos, muchas cosas, ¿verdad? Que se pueden hacer. Yo en lo personal, algunos los compro por internet que ya, ¿cómo se llama? Están en línea y uno los descarga. Entonces, pero ya eso ya involucra, pues, es una inversión. Pues, de hecho, lo que nos interesa, nosotros invertimos en lo que nos interesa. Realmente así es. Entonces, yo creo que de repente le voy a dar yo las directrices para que usted decida si lo invierte ahí. Algunas cosas son gratis, ¿verdad? Y otras cosas no. Entonces, por ejemplo, yo utilizo un programa que se llama, ¿cómo se llama este? Ya se me olvidó. Logos. Es un programa bíblico que también tiene una tienda para comprar y ahí algunas cosas, algunos recursos los he encontrado ahí. Perdón, lo abrí sin querer. Entonces los he encontrado ahí, pero vamos a llegar a su momento, Homer. Yo les voy una vez que ya terminemos esto, yo les digo, ok, háganse de este recurso, se los voy a regalar, esta página se las voy a dar y les voy a mostrar lo que yo uso para que si ustedes quieren comprar, ustedes también puedan comprar. No hay problema. Yo quiero no solamente que el que pueda se haga, pero también el que no puede tenga algunos recursos que le pueden ayudar también de igual manera. No sé si respondo, hermano Homer. Totalmente, pastor, gracias. Vaya a la orden, hermano. Bueno, continuamos entonces, hermanito. El contexto más amplio y el contexto inmediato. Vamos a ver el contexto inmediato. Procede de las relaciones sintácticas de los alrededores. ¿Ya? Cómo está estructurada sintácticamente la oración, la expresión, etcétera, ¿verdad? ¿Qué es lo que va primero? ¿Qué es lo que va después? Etcétera. Un expositor debe cuidadosamente examinar los pasajes que inmediatamente preceden y siguen al texto investigado. El hacer esto permite al predicador o al expositor, en este caso usted como maestro, entender cómo el texto encaja en el flujo de pensamientos del autor. Así,
él querrá contestar las preguntas tales como las que siguen, ¿verdad? Entonces, este es el inmediato. ¿Qué preguntas? Bueno, esta pregunta es importante. ¿Cómo este pasaje se conecta con inmediatamente procede o sigue? ¿Qué es lo que les dejé? ¿Se acuerdan? ¿Qué está antes? ¿Qué está después? ¿O dónde comienza el relato y cómo termina? ¿Cómo este texto aplica o detalla adicionalmente el argumento, el propósito? ¿Qué es lo que se está diciendo o qué es lo que está pasando ahí en el desarrollo de los versículos y capítulos circundantes? ¿Verdad? Son las preguntas que les dejé, ¿verdad? Nada más que un poco más sencillas. ¿Qué está pasando ahí? Y esto nos pone en contexto. No sé si ustedes se han fijado muchas veces, bueno, yo lo usan los pastores cuando predicamos, tenemos que ponerlos a ustedes en contexto de la audiencia para que ustedes puedan entender el mensaje o el sermón, ¿verdad? No sé si se han fijado. Cuando decimos, mire, aquí el apóstol Pablo estaba en la cárcel y desde la cárcel estaba explicando. Esta es la circunstancia que están rodeando el pasaje que yo les voy a decir, pero obviamente tengo que introducirlos. Y para poder introducirlos, inmediatamente tengo que llevarlos a que ustedes entiendan lo que está pasando, qué es la circunstancia, para que ustedes digan, ah, ok, entendemos y ahora empieza la predicación. ¿Qué es lo que normalmente las personas hacen? Y por eso yo les insisto, y perdón, hermanito, yo quiero, no quiero a veces ser pesado, ¿verdad? Cuando ustedes empiezan a interpretar de una sola, entonces es porque tenemos ese, ¿cómo se llama? Ese hábito. Y es ahí de donde nosotros debemos salir como enseñadores. No comencemos de un solo interpretar antes de entender todo. Y por eso a veces tengo que pararlos, a veces tengo que decirle, miren, hermanito, no, todavía no vayamos, pero vamos a llegar. Porque quiero que vayamos despacito, ¿verdad? En todo esto. Y hay personas que cuando entran, leen el pasaje y ya empiezan a darle duro y predicar, perdón la expresión, y predicar sobre algo que no está suficientemente explicado. Entonces, eso lo que denota es que esta persona que está enseñando simplemente quiere dar su opinión, su punto de vista, y los que estamos escuchando, sin conocer el pasaje, tenemos el derecho de saber por qué está diciendo lo que está diciendo. Y luego sin decirnos de dónde está diciendo lo que está diciendo, por qué lo está diciendo, empieza, y vámonos a tal versículo, y vamos a tal versículo, y vámonos a tal versículo y tal versículo, y entonces nuestra mente se atiborra de tantos versículos que a la larga no sabemos de qué está hablando y por qué está diciendo lo que está diciendo. Mientras que sí, él nos aclara el contexto, mientras que si nos dice lo que está pasando ahí, entonces nosotros ya empezamos a entender. Y bueno, y sobre todo cuando viene la aplicación es lo más precioso, ¿no? Ya una vez que ya nos explicó todo. Sin embargo, es importante que podamos ver nosotros a la luz del contexto más inmediato estas preguntas. El contexto inmediato es lo que sigue y precede inmediatamente el versículo o cualquier tamaño de porción de la escritura que uno esté estudiando. Es crucial para interpretar cualquier pasaje correctamente. Entonces, tenemos que o sí saber cuáles son las circunstancias que están envolviendo el pasaje, como lo vimos ahí en Marcos. Tenemos que saber qué es lo que precede inmediatamente y qué es lo que no precede. Vamos a ver este ejemplo. Éxodo 33:11. ¿Qué nos dice? Y habló Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¿Qué nos dice este pasaje? Así, de forma literal, ¿qué dice? A ver, respóndame. Que habló Moisés. Que Jehová y Moisés hablaban cara a cara. Ok. ¿Qué se imagina? ¿Qué es lo que viene a su mente? La imagen primera que viene. Que se estaban viendo. Estaban viendo. Muy bien. Ahora, veamos el pasaje. Búsquenlo en sus Biblias, Éxodo capítulo 33, verso 11. Y vamos a ver si realmente este pasaje dice lo que dice. Vamos a ver si dice lo que dice. Vamos a ver. Éxodo 33:11. Voy a buscarlo aquí en la Biblia. Si nosotros vemos ese pasaje, comienza en el versículo 7. Bueno, desde ahí empieza Moisés a hacer los preparativos y Moisés dice, tomó el tabernáculo, lo levantó lejos fuera del campamento, verso 7 del capítulo 33.
de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba de pie a la puerta de su tienda. El tabernáculo estaba en medio y todas las tiendas estaban alrededor. Entonces dice que cuando Moisés se iba al tabernáculo, todo el pueblo se ponía de pie y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo que estaba en medio del pueblo, la columna de nubes descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo que la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y, mire qué lindo, adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Ahora, si nosotros vemos el pasaje que estamos viendo, hay algunas cosas que considerar. Por ejemplo, este versículo parece claramente decir que Moisés ve a Dios, ¿verdad? Como un hombre ve el rostro literal y habló con él, pero al examinar el contexto, que ya lo leímos, hacer una observación más estrecha de lo que se dice, se descubre primero la frase ¿cómo? Ahora, la palabra ¿cómo? ¿Y qué significa ese cómo? Ya lo vieron con hermano Rogelio, creo que hace 2 viernes, algunas figuras literarias, ¿va? ¿Se acuerdan? Que, por cierto, voy a invitar a hermano Rogelio cuando nos toque hablar de las figuras literarias. En primer lugar, el símil. Discúlpeme, voy a parar un poquito la conversación. A ver si me ayuda. Sí, bueno, está bien. Continuamos. Entonces, cuando vemos nosotros aquí, primero nos damos cuenta cómo, ¿no? Y vemos el texto. ¿Qué dice el texto? ¿Alguien lo lee, por favor? El texto, el único. Yo noté la frase como y desde cuenta. Y dése cuenta. No, pero no esto, sino que el texto bíblico. El texto bíblico, ¿qué dice? Perdón. Sí. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Ahora, ¿qué denota ese cómo? Está haciendo una comparación. Está haciendo una comparación. Bueno, en primer lugar hay una comparación ahí. ¿Cómo habla? No está diciendo que él está hablando con Moisés. ¿Por qué? La segunda cosa que se nota, el texto no dice algo sobre viendo, sino que el énfasis está en hablar. Está hablando. La conversación. Ok, correcto. El énfasis está en la conversación. Él está hablando. Y en tercer lugar, el contexto también nos enseña, cuando nosotros leemos el versículo 20, ¿qué dice el versículo 20? Léanlo. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Ah, muy bien. Y entonces, ¿lo vio o no lo vio? No lo vio. No lo vio. Solo habló con él. Ah, muy bien. Como si lo estuviera viendo. Ah, muy bien, hermana Lorena. Ahí está. Como si lo estuviera viendo, habló. Habló con él. Pero no lo miró. Porque si lo mira, no hay nadie que ha visto mi rostro y siga viviendo. Entonces, ven la importancia de ver hacia arriba en el contexto y ver hacia abajo en el contexto y luego ver claramente si ese texto que estamos leyendo nosotros lo estamos viendo, porque a veces los hermanitos quedan así como en el aire. Bueno, habló cara a cara, bueno, y no es que ver a Dios no puede. Entonces, y claro, si el predicador, el enseñador no lo explica bien, entonces la audiencia se va con la idea, no, hombre, si Moisés es el único. ¿Quién es el único que ha visto a Dios cara a cara? Moisés, dice. Yo he escuchado esa pregunta. Moisés, no lo ha visto. No lo vio. Habló con él, como quien habla con el, ¿cómo se llama? Como quien habla con su amigo. Pero no lo vio porque Dios dijo no. Y si seguimos leyendo el contexto, nos damos cuenta de que Dios tapa la visión de Moisés. Allá más adelante, cuando le dice, muéstrame tu gloria, ¿verdad? Le pone, dice, la mano en su rostro para que no lo mire. Dice que vio su espalda, pero realmente lo que vio fue a Jesús. Pero ya es meternos nosotros en otro tipo de dimensión en el hecho del conocimiento, ¿verdad? Entonces, vemos ese pasaje. Bueno,
Entonces, aquí nosotros concluimos que Dios habló con Moisés, dice, como un hombre era con su amigo, pero Moisés no vio a Dios como hombre, ve a su amigo, porque ningún hombre puede ver a Dios, dice. Está hablando sobre la conversación directa entre Dios y Moisés, ¿verdad? No una apariencia cara a cara visual de Dios como un hombre. Entonces, ahí estamos claros. Ahora, miremos este otro ejemplo. Este lo hemos usado mucho. Mateo 18:20, ¿qué dice? Vea, vamos a buscar el texto. Algunos asumen que este versículo enseña que si estamos reunidos en el nombre de Jesús, su presencia especial está allí. Están reunidos. Ah, muy bien. Nosotros usamos mucho este pasaje porque donde 2 o 3 congregados están en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. En medio de ellos. ¿Verdad que lo usamos? ¿Verdad? ¿Y cuándo lo usamos? Pues cuando solo hemos llegado 3 a la iglesia, el pastor está listo de empezar. Y bueno, hermanos, como dice la Biblia, donde 2 o 3 están en mi nombre, ahí estoy. Así que Dios está acá. ¿Lo hemos escuchado? ¿Lo hemos usado? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí lo hemos usado. Yo lo he usado, hermano. Me da pena, pero sí lo he usado. En su momento lo usé. Ahora, ¿qué tiene que ver este pasaje? Bueno, vámonos al pasaje. Está en Mateo capítulo 18, verso 15. Al 20, vamos a leerlo ahí. Búsquelo en sus Biblias, por favor. Mateo capítulo 18, verso 15. ¿Lo tiene? Lo leo. Por favor, hermanita, desde el 15 hasta el 20 para terminarlo. Ok. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, leemos este pasaje, ya leímos su contexto. ¿De qué está hablando el contexto? Perdonar. Perdonar, ¿cómo perdonar a su hermano? Ajá, muy bien. A ver, ¿qué más podemos decir de ese contexto? De que tenemos que tener testigos. Hay que tener testigos. Que hay que tener testigos, ¿para qué? Para La reprensión. Para reprenderlo. Ah, muy bien. Todo el pasaje, si nosotros leemos todo el pasaje, nos habla acerca del perdón. El enfoque es el perdón, obviamente. Es el perdón. No debemos de perdernos. No es la disciplina. No, nosotros no. Es muy diferente, ¿no? Lo que estamos buscando es el perdón, no es la disciplina. Sí. Ahora, la disciplina es el resultado de no reconocer ¿cómo se llama? De no reconocimiento de la falta o el pecado, ¿ya? Pero realmente lo que se busca es restauración y perdón, porque el pasaje viene hablando ahí de que si no te oyere, ¿qué quiere? ¿Ya de una sola vez? No, lleva a 2 testigos. Si no oyere a los testigos, es correcto, lleva a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, pues tenlo gentil y publicano. Y ahí otra vez os digo que si donde 2 se ponen de acuerdo, será hecho por mi Padre, porque donde 2 o 3 están en mi nombre congregados, ahí estoy. Entonces aquí descubrimos que Jesús está hablando sobre la disciplina en la iglesia y cómo tratar a un hermano pecador que no se arrepiente. ¿Ya? Hay que agotar todas las instancias. Exactamente, hermanita. Con misericordia. Exactamente. Hay que agotar las instancias. Lo que Jesús está diciendo aquí es que cuando la iglesia ha seguido los pasos de la disciplina y la persona en pecado no se arrepiente, entonces los líderes van a decirle al hermano o a la persona que no pertenece al cuerpo, ¿verdad? Se usa la palabra excomulgar, pero realmente la persona definitivamente no es una persona como parte del cuerpo de Cristo, porque no se ha arrepentido delante de la congregación. Entonces, ahí con este contexto, entonces entendemos que Cristo estará ahí en medio para apoyar la decisión, porque es su voluntad que el creyente profesante que no se arrepiente sea expuesto como gentil y publicano, es decir, que sea sacado en el sentido de que no es que le va a prohibir entrar a la iglesia, pero no pertenece al cuerpo.
puesto que Jesús Dios está presente en todos lados y Él mora con nosotros. Entonces, Él está siempre en medio, aunque solamente haya uno. Donde yo estoy, ahí está el Señor. Donde usted está, ahí está el Señor. No es que donde 2 o 3 están congregados. No, hombre, sí que solo uno que llegue es suficiente, ¿verdad? Ahí está el Señor, porque el Señor está con nosotros. Él mora a través del Espíritu Santo en nosotros. Entonces es importante, ya para concluir, que podamos nosotros ver la importancia, y ese es el objetivo de esta tarde. Analizar la Pastor, yo importancia. tengo una pregunta. ¿Cómo no? Hágala. Cuando uno ora y está orando de común acuerdo con otros del mismo cuerpo de Cristo, si es válido, aunque no sea para llamar la atención o perdonar a un hermano, etcétera, etcétera. Si es válido poder utilizar el versículo donde dice que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, pues que ahí está en medio de nosotros. Ya. Sí es válido. Cuando usted dice es válido, me imagino que se refiere a que es válido decirlo, es válido comentarlo, profesarlo o mencionarlo. Entonces, yo lo que le digo es, usted lo puede decir, sin embargo, no está aplicándolo correctamente. Fuera de contexto. No lo está aplicando correctamente, porque la aplicación de este versículo se usó, la Biblia lo usó en el momento de decir con ese versículo no está diciendo que el Señor está presente hablando de la presencia del Señor en nosotros, porque Él está presente siempre cuando estamos en Cristo. Ese versículo lo que está diciendo es que el Señor está apoyando o respaldando la decisión de la iglesia en cuanto a el perdón de los hermanos o excomulgar a los hermanos. Eso está diciendo prácticamente el pasaje. No está diciendo el pasaje que Dios está ahí con nosotros en cualquier momento, cuando estamos 2 o 3. No, porque es cuando yo estoy aquí, aquí está el Señor, y donde usted está, está el Señor. Entonces, no es la aplicación correcta, y es justamente por eso que estamos estudiando acá, para que nosotros no expongamos o no expresemos pasajes que no están diciendo. Es como que agarre yo una palabra suya y la utilice a mi conveniencia o a mi modo cuando realmente usted no quiso decir eso, ¿verdad? Qué feo es eso. Bueno, es lo mismo cuando nosotros utilizamos la palabra que Dios no dijo eso o estamos diciendo algo que Dios no quiso decir. Muy bien. Entendida. Pastor, ¿puedo hacer otra pregunta? Claro que sí. Usted hágala. Estamos ya, bueno, vamos a, diga. Por ejemplo, si uno quiere pedir algo al Señor y lo está haciendo solo con verdadera fe, no es que necesita pedirle a otros hermanos como para agarrar fuerza, como para decir, ay, es que como somos 2 o más, Dios nos va a escuchar. Sino solo es como dice ahí, es el respaldo en ciertas circunstancias, pero para pedirle al Señor algo, podemos hacerlo solo. Muy bien. O con los hermanos. Muy buena, hermanito, muy buena. Mire, claro que sí, hermana. En ambas direcciones funciona. Fíjese que nosotros vemos 2 ejemplos. Primero, Jesús pidió apoyo en oración a sus discípulos cuando estaba en su momento angustioso, ¿se acuerdan, verdad? Y él dijo, oren conmigo, ¿verdad? Ahora, él no los llevó al lugar donde estaban él orando en el huerto de Getsemaní, pero ellos quedaron ahí. Bueno, no en lugar específicamente a la par de él, no estaban a la par de Jesús, pero sí estaban orando con él. Y él dijo, oren conmigo, mi alma está angustiada hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, ahí vemos nosotros que hay un respaldo que es válido, importante. Sin embargo, Jesús, vemos nosotros a él orando de manera solitaria, ¿verdad? Solito, ¿verdad? Él dice que salía muy temprano y se iba como a un tiro de piedra y ahí oraba, ¿verdad? Siendo muy de mañana. Entonces, en ambas direcciones está bien. Ahora, fuerza como pensamos nosotros que vamos a hacer como un meeting, ¿verdad? Ir delante del Señor para reclamarle todo y que a todos nos va a escuchar porque ahí estamos todos, no. Lo que sí es que la oración de los hermanos nos fortalece a nosotros también. Es decir, nos sentimos nosotros apoyados o respaldados. Pero sin embargo, si todos le estamos pidiendo mal al Señor, no nos va a responder, aún seamos 50 pidiéndole. No nos va a responder porque recuerde que es conforme a su voluntad, es correcto, ¿verdad? ¿Ya? Y luego también el Señor responde en poder aclararnos a nosotros la situación que está pasando cuando estamos orando, ¿verdad? Y otros nos están ayudando y pedir por nosotros. Claro que sí,
¿verdad? Que es importante que otros hermanos nos apoyen orando con nosotros, pero siempre y cuando sea acorde a la voluntad de Él, ¿verdad? Utilizando la justicia de Él, la palabra que nos enseña que debemos orar primeramente por la voluntad de Él, que debemos orar siempre en amor al Señor, en consonancia a Cristo, porque si no somos salvos en Cristo, no tenemos el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Nuestras oraciones no pueden. Si hay pecado no confesado, no hay. Entonces no se fija tanto, hermanita, en la cantidad, ¿verdad? Se fija en la justicia nuestra con la cual nosotros pedimos también. No sé si respondo, hermanita, a su interrogante. Sí. Okay. Sí, claro. Gracias. Bueno, vaya a la orden, hermanita. Muy bien. No sé si hay otra pregunta, hermano. Terminamos. Y si quieren, con esta frase nada más importante, ¿verdad? Y así como amarrar todo, que debemos prestar atención al contexto antes y después de un versículo o pasaje. El contexto afectará el estudio de las palabras, frases y cláusulas. Los conceptos expresados se asocian con el resto del párrafo, libro, etcétera, cuando no está y no es como algo aislado. Entonces, concluyo acá para que nosotros podamos analizar